Hola, ¿alguna vez has escuchado de algún vecino o alguno de tus hijos ha sufrido una abulsión? Es decir, ¿se le ha salido un diente por completo de la boca? Ese es el tema del día de hoy. Abulsión en dientes permanentes. Es un tipo de traumatismo dentoalveolar, ya que en estos días, o más bien en estas últimas semanas, hemos estado hablando de traumatismos dentoalveolares. Vamos a hacer una remembranza de la clasificación de los traumatismos dentoalveolares, es decir, los golpes que sufrimos en la boca y cuáles son las repercusiones en dientes temporales y dientes permanentes. El día de hoy nos vamos a enfocar exclusivamente a la abulsión permanente, pero tenemos que hacer una recapitulación para que podamos entender en qué consiste este proceso. Entonces vamos a ver la primera diapositiva, por favor. Y bueno, aquí tenemos una clasificación que está dada por la Organización Mundial de la Salud. Todavía es vigente, es muy sencilla y a mí en lo particular me gusta mucho. ¿Por qué? Porque la va dividiendo en fracturas de la corona del diente, donde puede involucrar los tejidos duros o también la pulpa, que la gente le llama nervio normalmente, y fracturas de varios tipos. Entonces empieza de lo más sencillo a lo más complejo, es decir, cuando se fractura un pedacito de diente, cuando se fractura un diente un poco más, cuando involucra la pulpa y cuando no, cuando involucra a los tejidos de soporte que son la encía, el ligamento, el hueso que rodea el diente. Y bueno, para no ahondar demasiado en estas clasificaciones, las vamos a obviar y vamos a pasar a la siguiente clasificación, también nada más solo por mencionar. Esta es otra clasificación de Ellis y Davey, y la verdad es de que también está muy sencilla, es una clasificación donde nosotros podemos ver que se explica de otra forma cómo podemos ir estructurando los tipos de problemas dentoalveolares, de traumatismos, ¿verdad? Vamos a ver la siguiente. Y esta clasificación, que es una clasificación que ya habíamos presentado en los programas anteriores, que me gustaría, de ser posible, que ustedes vieran los programas anteriores. Si se los perdieron, pueden entrar a Clínica de Ortodoncia Avanzada en YouTube, donde pueden buscar traumatismos dentoalveolares en dientes temporales, ya que el tema lo dio la doctora Maximina Pérez Gracia, que es especialista en odontopediatría. Y bueno, ella explicó y trajo esta transparencia, la cual es muy buena, ya que explica la clasificación y cuando afecta básicamente al diente, en las estructuras del diente, y puede ser en el esmalte y la dentina, obviamente la corona completa, una parte de la corona, o cuando hay fracturas de la raíz. Siguiente, por favor. Puede involucrar no nada más al diente, sino también a los tejidos periodontales, que obviamente son fracturas o son luxaciones, porque no necesariamente tiene que ser una fractura. Puede ser que el diente se luxó o digamos que se desplazó un poco o se movió de su alveolo, que es el hueco donde está alojado. El alveolo es el hueco donde están alojados los dientes. Y básicamente estas se dividen en concusión, subluxación, es decir, no llegó a ser una luxación tal cual, y luego viene la luxación, y la luxación a la vez se subdivide en lo que es extrusiva, lateral, y una de las formas más graves es la abulsión. La abulsión es cuando sale por completo el diente. Siguiente. Bueno, vamos a empezar de la base de que una de las más comunes que se presenta de los traumatismos dentoalveolares, no estamos hablando todavía de abulsión, estamos hablando de traumatismos dentoalveolares. Y la forma más común es la fractura de una parte del diente, en específico de la corona, donde esta no está complicada, es decir, no llega al tejido pulpar o no llega a la parte central del diente, que normalmente las personas le llaman nervio. No nada más está ocupado por un nervio, sino por un paquete vasculo nervioso que está compuesto por una arteriola o arteria minúscula y una vena minúscula o vénula, y es así como al momento en que no se encuentra alterada este paquete vasculo nervioso, que debe de estar estéril y limpio, pues entonces simplemente lo vamos a restaurar. Esta jovencita tuvo un accidente, llegó a mi consulta después de que en un autobús
de transporte, ella iba al frente dando algunas instrucciones a manera de guía, frenó el chofer y al momento en que frenó, ella se golpeó con una bocina y se fracturó una parte del diente. Entonces, ¿qué pasa? Se hacen estudios, se toman radiografías, se ve la vitalidad del diente, que esté intacto, y bueno, se va checando también a posterior, se va checando la vitalidad del diente, no nada más en el momento del golpe, sino a un futuro para ver que el diente siga vivo. Este se restaura y en pacientes, según el tamaño de la fractura, debe de incluir un tratamiento con una corona estética completa o una carilla para desgastar todo el frente y poder restaurar ese diente que falta de un color estético. En este caso, ella no quiso que se le desgastara el diente completo y se optó únicamente por restaurar la parte faltante a través de una resina. Este es un trabajo, obviamente, que está hasta cierto punto comprometido, pues depende del tipo de mordida. Si ella muerde de una forma donde inciden muy fuerte los dientes, puede botar la resina. Sin embargo, este trabajo que fue hecho hace alrededor de 4 años todavía sigue en boca. Vamos a pasar a la siguiente. Y tan es así que sigue en boca que su hermano, que es este joven, este niño, tuvo una caída y se fracturó prácticamente un diente de adelante, igual, una fractura no complicada, y con la experiencia que tuvo su hermana, dice, pues doctor, mire, ahora viene mi hermano para que le arregle y lo revise a ver qué pasó con esta fractura. Es una fractura de corona, de la corona dental, no está complicada después de hacerle los estudios y obviamente se le hizo también la restauración. Yo creo que esta familia, y a manera de broma, yo les explico a mis pacientes también que, pues, ¿cuántos hijos tiene? A lo mejor al tercero le podemos hacer un gran descuento, darle un carnet, un 3x2 o algo así, porque la verdad es de que esto es para que ustedes sepan que son bastante comunes y bastante frecuentes estos traumatismos. Vamos a ver la siguiente diapositiva, por favor. Este es un niño que es mi paciente, pero estaba de vacaciones en un municipio de Jalisco, en Guadalajara, cerca de Guadalajara, a unos minutos. Y la verdad es de que me manda por WhatsApp estas fotografías, las de arriba, y me dice, se cayó jugando o se golpeó, no sé si en un columpio o en un sub y baja, algo así, estaba jugando, estaba de vacaciones en Semana Santa, y resulta, esto fue hace como 2 años o 3, resulta que tuvo una fractura de corona no complicada y tuvo una luxación donde se movió el diente de forma lateral, pero no fue abulsión. Aquí se trató de formas por separado lo que es la fractura de corona no complicada, por una parte, y la otra mediante un procedimiento en donde además de forma temporal se le colocó una resina para cubrir la faltante, la parte de la corona que le faltaba. Se tuvo que además reposicionar el diente, girarlo en el momento, y además se le tuvo que hacer un tratamiento de apexificación o apicocalcificación. Si ustedes no saben lo que es esto, consulten en YouTube mi programa donde tuve un invitado, una especialista, la doctora Esperanza Ruano, que habló acerca de cómo generar el cierre del ápice en los dientes inmaduros. Es decir, el diente de adelante todavía no terminaba de formar su raíz, estaba su raíz a la mitad o un poco más, y entonces se interrumpe su crecimiento. Este es el tercer caso que traigo. Este es un caso todavía más, digamos, fuerte, un caso más impactante, donde él estaba jugando fútbol, que es muy común en los jóvenes a su edad, aproximadamente 16 o 17 años, donde él tuvo un golpe que hizo que se fracturaran 2 dientes, fue una fractura radicular, o sea, fue una luxación radicular extrusiva, donde se quedó la mitad de la raíz en el interior del alvéolo. Además, obviamente, es del tipo periodontal, puesto que si ustedes pueden ver el labio por la parte externa en la fotografía, y al revisar el interior de los labios, porque no nada más se revisa la parte de afuera, sino la parte interna, se ve que como está muy vascularizado, se rompió el tejido
el tejido de los labios y entonces pues está ahí en el proceso de cicatrización. Hay que lavar muy bien. Esos dientes pues obviamente dependen del tiempo que duren. Si no llega luego el paciente a que se reposicione y se pueda, digamos, soldar la parte de la raíz que queda dentro con la parte que queda afuera, entonces el pronóstico es muy malo y hay que extraer estos dientes. Mientras más pronto se acuda después de que se recibe el golpe, es mejor. Y ahora sí, pues bueno, vamos a hablar y después de un breve corte, lo que respecta a los tratamientos de abulsión en dientes permanentes. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, es muy importante que todos ustedes sepan, y qué mejor que lo sepan con tiempo, qué se debe hacer en caso de que algún familiar, algún hijo, sufra este tipo de accidentes. Es muy común durante la adolescencia, ya dijimos en programas anteriores que es más común en hombres, ya que la actividad física es más vigorosa y bueno, pues las mujeres son más cautelosas en cuanto al manejo de los deportes de contacto. Las características obviamente de los hombres hace que a veces compitamos en lucha grecorromana, taekwondo y diversos box y diversos deportes que nos dejan expuestos. El tema, abulsión en dientes permanentes. Una vez que ya explicamos las características de algunos de los traumatismos dentoalveolares y los cuales fuimos yendo desde lo más sencillo, de una manera breve, a lo más complejo, vamos a presentar ahora cómo se tratan los traumatismos por abulsión. Obviamente quiero que sepan ustedes que los dientes temporales, una vez que puedan sufrir un traumatismo dentoalveolar con la abulsión de este diente, no se deben de reimplantar o recolocar debido a que pueden afectar el crecimiento y el desarrollo del diente que se encuentra por debajo o el diente permanente que todavía no erupciona y está por hacerlo o lo va a hacer en un tiempo más adelante. Entonces, es por eso que nosotros estamos hablando de abulsión, de tratamientos específicamente en dientes permanentes, ya que la abulsión en dientes temporales, su tratamiento no incluye la reimplantación. Vamos a pasar a la imagen, por favor, que traje en cuanto a un caso. Quiero comentarles que son casos obviamente clínicos de mi consulta y obviamente estos casos clínicos están involucrados con pacientes que algunos ya recibieron tratamiento de ortodoncia. Este es el caso de él, es un paciente que en ese momento en que sufrió la abulsión, un traumatismo también jugando fútbol, a veces se descuidan y pacientes que juegan fútbol no usan protectores. La verdad es de que cuando una persona utiliza un protector ayuda en gran parte, ya que deportes de contacto como el judo, el taekwondo, el karate, el kung fu, lucha grecorromana y muchas otras, por ejemplo, el fútbol americano, pues es bastante común que sufran este tipo de problemas, este tipo de traumatismos dentoalveolares. Sin embargo, en el fútbol, pues como básicamente está involucrado más que nada las piernas y es en la parte de abajo de las extremidades, entonces, pues básicamente mucha gente no utiliza protectores. Muchos de mis pacientes, en lo particular, han tenido accidentes jugando fútbol. Y este joven, que es también de aproximadamente 16 años, en lugar de tener una fractura radicular, afortunadamente tuvo una abulsión que fue de mejor pronóstico. Él acudió a consulta luego, su mamá estaba preocupada y a pesar de que fue en el interior de una institución educativa donde él estaba realizando sus estudios de preparatoria o finales de secundaria, jugando fútbol, un compañero le dio un codazo, creo, o le golpeó con el balón, y al momento de que lo golpea, sale el diente por completo, entero, toma el diente y la institución educativa tiene un dentista de forma particular. La señora pues pidió a la dirección que llevaran al niño conmigo, ya que siempre ha sido atendido en mi consulta
y había recibido un tratamiento de ortodoncia, le acabábamos de terminar su tratamiento. Entonces, ¿qué se hizo? Bueno, obviamente el pronóstico es favorable si lo llevan en menos de 2 horas. De preferencia tiene que ser entre media hora y 2 horas a lo mucho. El traslado al consultorio debe de ser con un odontólogo que esté preparado para hacerlo y se debe uno de enfocar a la colocación o reimplantación de ese diente. Durante el traslado es importante que sepan ustedes que debe de transportarse en el interior de la boca, en lo que es los cachetes, por la parte interna, que nosotros le llamamos carrillo, y nosotros le llamamos a esta parte corredores vestibulares, o sea, que son como unos pasillos que están entre los cachetes y los dientes, y este pasillo nosotros le llamamos corredor vestibular. Entonces se meten en la boca el diente, obviamente se debe de lavar, a veces tienen tierra, se caen al piso, se caen en diferentes superficies. Entonces, si es una superficie muy expuesta, muy sucia, se debe de lavar. Después de que se lava, se colocan en el interior y mantiene la temperatura, al final de cuentas, estaba en la boca y permanece en boca. Si no se puede, si no se puede hacer en el interior de la boca, hay quien dice que debajo de la lengua, ¿verdad? El chiste es que no se lo vaya a pasar el niño. Si es complicado porque el niño es pequeño y no tiene un control o está fuera de sí, se puede transportar en suero fisiológico o se puede transportar en leche. De preferencia leche que esté a temperatura templada, que no sea muy fría, pero se puede transportar en estos líquidos. Sin embargo, es importante que ustedes sepan que no se debe de lavar extenuosamente, no se debe tallar, no se debe de quitar todas las fibras que contiene alrededor y llegar lo antes posible para que el pronóstico, porque existe un índice de éxito de acuerdo al tiempo de traslado o al tiempo en que acuden a la consulta. ¿En qué consiste? Pues obviamente aquí se reimplantó el diente y se coloca una férula a manera de que vuelva a quedar en su posición, digamos, a que solde, se une lo que es el diente con el hueso, ya no va a haber ligamento periodontal y se tiene que estar supervisando, ya que a futuro puede reabsorberse esta raíz. No se le puede garantizar al paciente que va a durar de por vida. Una vez que se reimplanta, debemos de tomar en cuenta, y esto es muy claro, antes había un protocolo donde decía que se tenía que hacer un tratamiento de endodoncia, es decir, quitar el interior del diente, lo que era la pulpa dental o el nervio, y se debería de quitar para prevenir infecciones. Esto era un protocolo muy antiguo que a veces me he topado con doctores que al ver que se reimplanta y nosotros dejamos la endodoncia para después, se incluso llegan a molestar creyendo o desconfiando de la capacidad del tratamiento. Los protocolos más modernos dicen que se debe de atender primero la abulsión y se debe de reposicionar. Entonces, vamos a reposicionar lo que es este diente y una vez que se reposicione, se fija con esta férula que vieron en la imagen con un alambre, en este caso se le colocan 2 puntos de resina. Si yo lo hago de forma rígida, porque existen 3 tipos, ya lo vimos en el programa pasado, hay férulas rígidas, hay férulas semirrígidas y férulas flexibles. En realidad no debe de ser flexible. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es que esté lo menos movible posible. Incluso aquí a lo mejor hubiera estado incluso más favorable si yo hubiera extendido esta fijación a dientes más hacia atrás y no nada más involucrara los 2 dientes centrales, quizá que fueran los 4 dientes para que fuera más rígido mientras el organismo tiene tiempo de asimilarlo. Bueno, después de esto se le manda al paciente o se le hace un tratamiento de endodoncia y después del tratamiento de endodoncia se hace un tratamiento restaurativo donde el paciente, y a ver si nos pueden pasar otra vez al paciente anterior, que estábamos antes del corte. Este paciente al final eso que tiene ya es una restauración con una corona estética. Se trata de hacer de forma que mimetice lo más que se pueda y entonces el paciente obviamente pues se va ya satisfecho porque
cambia de color, se hace gris, se hace negro si no se coloca una corona completa. La corona completa protege al diente de tal manera que pueda seguir usándolo para su masticación. Este es en cuanto a los tratamientos de abulsión. Es importante también mencionar que en estos pacientes que son de una edad un poco más avanzada, se les recomiende la vacunación antitetánica, ya que el esquema de vacunación que es en la etapa infantil, pues está un poco lejano y para tener una mayor cobertura. Esto es en casos de abulsión completa, obviamente, es una abulsión del diente en forma completa. Y además se le debe de dar antibiótico y tener una vigilancia a posterior, es decir, revisarlo a la semana, al mes y medio, y aunque se puede dejar 3 o 4 semanas, yo en realidad lo dejé cerca de 2 meses para asegurarme la reposición de este diente. En realidad son tratamientos un poco complejos que de no realizarlo, y vamos a pasar a la siguiente diapositiva, porque quiero mostrarles el caso de este joven de 12 años de edad que cuando llegó a la consulta él ya había sufrido en años anteriores una abulsión, no se reposicionó y entonces vean cómo ha perdido hueso del contorno de la encía, cómo el diente se movió y le tuvimos que hacer una ortodoncia, un tratamiento de ortodoncia. Él está un poco inflamado de la encía, la verdad es de que se le terminó el tratamiento de ortodoncia y se le puso el retenedor para sustituir el diente faltante. Pero el tamaño del diente no hubiera podido ser tal cual si no se abre un espacio suficiente, ya que el diente lateral empezó a caminar hacia la parte central, usurpando, si ustedes lo quieren nombrar de esa forma, el espacio que no era suyo, sino del incisivo central. Una vez que ya se realizó la reapertura del espacio, entonces se procede a la colocación de un implante cuando mejore la salud del paciente, cuando mejore la higiene, o bien un puente. Él es un adolescente y todavía no está indicado un trabajo como tal. Por lo tanto, un diente temporal con un retenedor es suficiente. Y bueno, desgraciadamente ha terminado el programa. Yo los espero una vez más la próxima semana en una emisión de Odontología para Todos. Cuídense.